Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga de una manera poderosa en este día. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, una vez más. Aquí reunidos para poder alabar, para poder exaltar el nombre de nuestro buen Señor Jesucristo y para poder recibir una palabra de parte de Él que va a edificar nuestras vidas, que nos va a ayudar a ser mejores hijos de Dios, a que nuestra fe crezca, que nuestra fe se mantenga firme y a no perder la esperanza de que Él siempre está con cada uno de nosotros. Él no nos deja, Él no nos abandona. ¿Sí? Así que vamos a empezar. Eh, ¿Sí? Acá con Nancy, con mi hija, queremos saludar a todos los hermanos, mandarles muchos saludos, mis bendiciones para todos los hermanos de la iglesia y para todos los amigos que nos ven, ¿sí? Por este medio, queremos saludarlos, bendecirlos, queremos ser de bendición para cada uno de ustedes y demostrarles nuestro afecto, nuestro cariño, que día a día permanecemos fortalecidos en el Señor, ¿sí? La palabra de Dios nos anima, nos alienta, que aunque todos nosotros estemos pasando por muchas penas, por muchas pruebas, quien nos alienta, quien nos sustenta, quien nos llena de gozo es el Espíritu Santo. Él nos dará el gozo y nos dará la paz, sí, que todos necesitamos. Por eso quiero compartirte antes de empezar esta reunión, antes de empezar esta celebración, quiero compartirte un fragmento de la palabra del Señor que Él cada día nos está instruyendo, nos está ilustrando para que seamos compartidores de su palabra y de sus promesas que Él tiene para nosotros, ¿sí? La palabra de Dios dice en primera de Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que la del mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. ¿Sí? Amén. Es la fe. Es la fe en que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él se va a manifestar en estos tiempos en tu vida, en la vida de tus hijos, en economía, va a manifestarse a este mundo, a demostrar que Él es el único Salvador y dueño de nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Entonces glorificamos el nombre del Señor Jesucristo y queremos alentarte a que sigas adelante, a que sigas viendo y escuchando las palabras y la palabra del Señor y que seas tú también un transmisor de esa palabra. Sí. Entonces démosle este momento especial para adorarle y buscar la presencia del Señor. Te invito a que en tu lugar donde estés, abras tu corazón y le adores al único dador de la vida, al único que trae paz y trae gozo a nuestros corazones en estos tiempos difíciles. ¿Ven? Sí, Señor, te adoramos, Padre. Buscamos tu presencia sí, en esto. Jesús, damos gracias. Subiremos, Señor, a tu santo monte, Padre, para alabarte y glorificarte, Sí, Señor. Jesús. Santo y poderoso eres tú. Sí, Señor, Santo, grande recibe y este digno. sacrificio de adoración, Padre. Corazón, que sale De de mi mi corazón. corazón. Él es fiel y poderoso. Él nunca fallará. Tú nunca fallas, Señor. Te doy todo lo que tengo en este día, Padre. Lo que me pidas te daré. Lo que me pidas te
exaltamos en este día, Padre. Te adoramos, Señor. Regresaremos de este monte con enseñanza improviso. Señor, vas a proveer, Padre, para que Siempre en este pacto. están, Señor, de Para siempre es este pacto, Padre. Queremos ser uno, tú y yo, bendito Rey. Seremos tú y yo. Vamos a decirle su video. al monte santo a ofrecerte mi amor. El cordero fue provisto, fue por su sangre la perfecta adoración. Subiré al monte santo a ofrecerte mi amor. El cordero fue provisto, fue por su sangre la perfecta adoración. Subiré al monte santo. Queremos ofrecerte, Señor, Padre, esta adoración, por Dios, por todas las familias, por todas las familias de este país, de Ecuador y del mundo entero, Padre. Oh, Padre Santo, por las familias, Señor, que día a día, Padre amado, buscan tu presencia. Por todas las familias, Señor, que tienen su corazón a tu río, Padre. Sea tu sangre preciosa fortaleciendo cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Santo, santo. La perfecta adoración, subiré al monte santo, ofrecerte mi amor. El cordero fue provisto y fue por su sangre la perfecta adoración. Padre, subiremos al monte a adorarte, a exaltarte, a glorificarte, a reconocer, oh Padre amado, que no hay nadie más que tú, que no hay nadie más hermoso, que no hay nadie más glorioso, que no hay nadie tan precioso, que no hay nadie tan grande, tan maravilloso, tan glorioso como tú, oh Padre. Al monte subiremos, oh Padre amado, y ahí adoraremos, oh Dios. Ahí adoraremos, Padre, ahí te exaltaremos, ahí te glorificaremos, Padre. Oh maravilloso Dios, oh grande y glorioso eres tú, Señor. Tú eres digno, digno y glorioso eres tú, Señor. Te amamos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Sé tú, Padre amado, tocando cada vida. Sé tú, Padre, tocando cada corazón, Señor. Sé tú tocando cada ser, Señor. Sé tú tocando cada vida. Sé tú tocando a cada persona, Padre amado, en el poderoso y maravilloso Subiremos al nombre monte de con Jesús. nuestra familia, Te Padre, adoraremos, Señor. para adorarte, Subiremos, Señor. Señor, al monte, Padre, para adorarte, para reconocer que tú eres el mismo Dios de siempre, Padre. Oh, sí, bendito Dios. Subiremos al monte para llenarnos de fe, para llenarnos de esperanza, para llenarnos, oh Padre, de tu amor, para llenarnos, oh Padre, de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre la vida y los corazones de tus hijos, Padre. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque queremos regresar, Señor, del monte llenos de tu presencia. Queremos regresar a casa, queremos regresar a la normalidad, queremos salir, Señor, de esta pandemia, Padre amado, llenos de tu presencia.
llenos de tu Aleluya. amor, llenos de tu bondad, sí, Padre bendito amado, Dios. llenos de ti, llenos de tu fuego, llenos de tu Señor, gracia, llenos de tu presencia, unción, Padre. Te amamos, te adoramos, te Señor. alabamos, te adoramos, te Que exaltamos. tu Te presencia glorificamos Señor, sobre solo cada a uno de ti, tus hijos que maravilloso te y buscan, poderoso Padre. Dios. Para todos Derrama de tu aquellos, presencia. Señor, Padre Que cuando amado, que su salgamos, fe Señor, está de esta siendo cuarentena, probada, Padre Santo. que cuando salgamos, oh Que Padre seas tú amado, para trayéndoles, reunirnos juntos, Señor, Padre, salgamos fuerza, llenos de ti, llenándolos, llenos de tu Señor, presencia, más llenos de de tu tu amor. presencia, Señor. Ahora, Padre, Ahora, Padre te Santo. pedimos si hay alguien enfermo, sana. Aleluya, Te Señor. pedimos si hay familias, oh Padre Oh, amado, sí, entristecidas, Señor, Padre amado, seas en tú el su nombre de Cristo consolador, Jesús. seas tú fortaleciendo sus Santo, vidas, seas tú santo fortaleciendo eres. sus corazones, Bendito seas Dios. tú llenando la vida Te de cada uno adoramos, de ellos, Señor, Padre te amado, adoramos, en el Señor. poderoso Te y adoramos, maravilloso Señor. nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos y te glorificamos Oh, Señor. por los santo, siglos de los santo, siglos, mi Rey. santo. Amén. 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 Aleluya. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Aleluya. Amén. Amén. Dios es santo, Dios es poderoso. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy quiero que leamos la palabra de Dios. Vamos a hablar algo corto, quiero ser corto. Aunque lo que vamos a leer es amplio, ¿sí? Vamos a leer este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 44. Amén. Vamos a leer del verso 1, al 44 del capítulo 11 de Juan. Vamos a leer esto y ver qué es lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es el propósito de Él para nuestras vidas? Sí, vamos a estudiar, vamos a leer un poco la historia de la muerte de Lázaro, algo que mucha gente sabe o lo ha leído, lo conoce, pero vamos a ver qué nos dice la palabra en esta tarde, en este día, ¿sí? ¿Qué dice la palabra para nosotros? Dice la palabra, vamos a leer la palabra de Dios, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, del pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús encontró
con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápido y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a casa donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Verso 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Amén. Hermosa historia, hermoso relato de Juan acerca de la muerte de Lázaro. Pero quiero hablar de un tema en base a esto. Quiero que analicemos un poco el texto bíblico, que lo revisemos y veamos qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que acontece con nuestras vidas. Dice el verso 1, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, del pueblo de María, de María y Marta su hermana. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está muerto. Esto es la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, tu amigo al que amas está
muerto. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mandaron a hacer un anuncio a Jesús diciéndole, el que amas está enfermo. El amigo a que tú amas. Ellos tenían a Lázaro enfermo algunos días y mandaron a alguien a avisar a Jesús a donde Jesús estaba. Dice que Jerusalén estaba a 3 kilómetros, estaba cerca Jerusalén, 15 estadios, pero Jesús no estaba en Jerusalén, Jesús estaba en otro lugar. Si nosotros leemos, ¿sí? El verso 40 del capítulo 10 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. ¿Sí? Y es posible que el lugar donde había estado bautizando Juan sea Perea, ¿sí? Una región que está al este y al noreste del mar de Galilea. Más o menos esto estaba como a unos 30 kilómetros de Betania. El que había ido a anunciar a Jesús este mensaje de que Lázaro estaba enfermo debía haberse demorado más o menos unas 8 horas o unas 8 horas, 9 horas caminando, más o menos, ¿sí? Y al llegar, cuando él salió, Lázaro estaba enfermo. Algunos eruditos bíblicos dicen que podía haberse demorado un día de camino. Y cuando llega donde Jesús con el mensaje, dice él que le dice, tu amigo a quien amas está muy enfermo. Las hermanas mandaron con ese mensaje. ¿Para qué? Para conmover a Jesús, para que Jesús se conmoviera y dijera, wow, el amigo a quien amo está enfermo y voy a ir a ver a mi amigo. Porque mucha gente trata de pronto de manipular al Señor. O Marta y María tal vez trataban en la desesperación de hacer que el Señor haga algo urgente, ¿no? Por eso dice, no dice Lázaro está enfermo, sino dice el que amas, o como dice la nueva versión internacional, tu amigo muy querido, o sea, alguien a quien tú aprecias demasiado, está enfermo. Y es como que a nosotros nos digan, oye, tu hijo está enfermo, y cuando nosotros escuchamos que nuestros hijos están enfermos, nosotros dejamos de hacer lo que tengamos que hacer y vamos en busca de nuestro hijo o de nuestro amigo, del ser querido, para ver si lo podemos ayudar. Sí, conozco a muchas personas que a veces no han venido a la iglesia, no se han congregado porque han tenido al tío, al sobrino, al vecino, al amigo, al hermano, a la mamá enfermos. Y se han ido a verlos, se han ido a tratar de ayudarlos. Y entonces cuando Marta y María mandan el anuncio, lo mandan con esa intención, con la intención de lograr de que Jesús se apresurara, de que Jesús caminara más rápido y dijera, bueno, vamos a ver a Lázaro porque no queremos que se muera. Pero dice el verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínate, o sea, dice amaba. Y amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. O sea, el apóstol Juan connota o hace énfasis al afecto que tiene Jesús por Marta, por María, por Lázaro. O sea, el afecto que Jesús tiene por esta familia. Y dice, y los amaba. Y cuando dice que los amaba, dice que él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Pero algunos eruditos dicen que probablemente en el camino, porque el que fue a llevar
el mensaje se ha de haber demorado un día, no de 24 horas, sino un día de 12 horas en llegar a Jesús. Pero en el trayecto hasta donde él llega a Jesús, ya Lázaro ha de haber muerto. Porque dice que se demoró 2 días, que Jesús se quedó 2 días más el día que camina son 3, más el día que caminó el mensajero serían los 4 días. Entonces Jesús se quedó. Le dijeron, el que amas, ¿por qué? Porque querían que Jesús vaya con urgencia, pero Jesús de pronto, él, en la omnisciencia, él sabía que ya Lázaro había muerto. Y dice, se quedó unos días más en el lugar donde estaba. ¿En dónde estaba Jesús? En Perea. Estaba en ese lugar, estaba a 30 kilómetros de donde estaba Betania, de donde estaba Lázaro, y se quedó 2 días más en ese lugar. ¿Y cuándo se quedó? Cuando oyó que estaba enfermo. Luego de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, o sea, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces Jesús, después de haberse quedado 2 días, le dice a sus discípulos, vamos a Judea. ¿Por qué? Porque él estaba en Berea, y Berea pertenecía a la tetrarquía de Filipo. Estaba en Perea, y Perea pertenecía a la tetrarquía de Filipo, que estaba al noreste del mar de Galilea, estaba al otro lado. Y Jesús luego dice, vamos a Judea. Pero Señor, en Judea están procurando matarnos, están queriendo que nosotros perezcamos. Además, ¿a qué vamos a ir? Han de haber dicho algunos discípulos, si Lázaro ya está muerto, ¿no? Y respondió Jesús, verso 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces los discípulos dijeron, entonces, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, porque Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. Por eso le dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Sí? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el gemelo o el dídimo, ¿sí?, que significa gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mira, le dicen, ya murió Lázaro, ¿a qué vamos a ir? Si Lázaro está muerto, ¿para qué vamos a ir a verlo? Ya murió. Y nos quieren matar y vamos a ir a morir. No podemos ir a morir. No debemos de ir a morir, debemos de quedarnos acá. No tenemos que avanzar allá. Vamos a caminar un día solo para ir a morir. Y entonces Jesús recibió un mensaje. Jesús podía haber acudido en ese mensaje de inmediato, pero dice, se quedó 2 días más atendiendo otras cosas, atendiendo otras situaciones, atendiendo otras dificultades que de pronto había en ese lugar, atendiendo a gente necesitada de ese lugar. Pero después de 2 días fue a visitar a Lázaro. Fue a ver a su amigo, fue a cumplir su labor con Lázaro. Y cuando llega a Lázaro, ¿sí?, Jesús vino, pues Jesús, y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, Lázaro ya había estado enterrado. 4 días estaba metido en el sepulcro, ya muerto. ¿Sí? Y dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, o sea, los que lo querían matar eran los de Judea, los que estaban en Jerusalén, que estaban a 3 kilómetros. Estamos hablando de media hora de camino. ¿Sí? No estaban tan lejos.
Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa, triste, apenada. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Esta es una pregunta un poco, ¿cómo se podría decir? Un poco rara. Porque Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. O sea, le está diciendo: Señor, yo sé, yo sabía que si tú estuvieras aquí hubieras orado por Lázaro, y Lázaro no hubiera muerto, pero sé que también todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta, acongojada por el dolor, le dice: Señor, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, o sea, en el día postrero. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero Marta, después de haber conversado esto con Jesús, se fue, y cuando se va con dudas en su corazón, se va no creyendo, se va todavía pensando en cosas, pensando en situaciones, tanto así que cuando llega a casa, llega y le dice a María, su hermana, diciéndole, la llama y le dice en secreto: he aquí, está el maestro y te llama. Pero en ninguna parte del relato bíblico dice que Jesús mandó a llamar a María, sino que Jesús dijo, Marta dijo: bueno, si Jesús no me hizo caso a mí, tal vez, va a entender que María ve y dile esto también tú. Entonces, cuando lo oyó María, se levantó deprisa y vino a Jesús. Él todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, pensando que María iba al sepulcro a seguir llorando allá. Pero cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, le dice lo mismo que dijo Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Sí? Y Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando, se estremeció su espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Lo llevaron al sepulcro. Dice que Jesús lloró. Y los discípulos, y los judíos dijeron: bueno, mira cómo le amaban. Y algunos de estos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, estaban diciendo: ya llegó tarde, ya ahora no hay nada que hacer por Lázaro. Y María le dijo lo mismo que Marta, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hijo, mi hermano, pero ya murió. Sé que tú puedes orar para que nuestros corazones sean consolados, pero no más. O sea, la idea de ellos era que Jesús podía solamente orar y sus corazones hubieran sido consolados, pero Jesús lloró, ¿sí? Dice el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra, ¿sí? Pero dice Jesús conmovido. Cuando Jesús lloró conmovido, no de pronto por tristeza, por lamento, pues decir: uy, se murió Lázaro y qué vamos a hacer, sino lloró conmovido porque vio la incredulidad. Dijo: oye, yo estoy aquí con ustedes, y si yo estoy aquí con ustedes, yo puedo sanar a Lázaro, yo puedo hacer que Lázaro resucite. Pero ellos no creían que tenía esa capacidad. Ellos pensaban que ya no había solución al problema de Lázaro. Por eso es que los que estaban ahí, los judíos que estaban ahí, dijeron: si pudo haber hecho ver a los ciegos,
Pudo también haber hecho que Lázaro no muera, pero ¿por qué no lo hizo? Y Jesús se apenó, se acongojó y dijo, ¿dónde está? Vamos, abran la piedra. Y cuando pide que quiten la piedra, Marta de nuevo interviene, y al intervenir Marta dice, Señor, pero ya huele mal, ya hiede, ya no hay opción. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un pensamiento, y tenían el pensamiento de que los muertos estaban hasta el tercer día el alma con ellos, y después del tercer día ya el alma se iba, y entonces el muerto entraba en descomposición, y no, si allá en el cuarto día el muerto entraba en descomposición y olía mal, ¿sí? Olía mal. Por eso dice Marta, ya hiede. Y Jesús le dijo, quitad la piedra, ¿sí? Y Jesús le dice, pero ya hiede, maestro, ya no hay opción, no hay nada que hacer con Lázaro. Pero Jesús le dice algo, le dice, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? ¡Wow! Tremendo lo que le dice Jesús. Entonces quitaron la piedra donde habían puesto al muerto, y alzando a Jesús los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, para que ellos lo escucharan. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió y fue resucitado. Salió envuelto y luego manda que lo desaten. Ahora, apliquemos esta historia a nuestra vida. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando adversidades, nosotros queremos coaccionar a Dios. Y queremos coaccionar a Dios de pronto orando, ayunando, vigilando, que es lo que tenemos que hacer y está bien, pero queremos coaccionarlo bajo esa norma y le decimos, Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro, si tú haces aquello, yo voy a hacer. Y queremos coaccionar a Jesús, queremos coaccionar a Dios diciéndole, Señor, tú tienes que hacer esto por mí. Y Jesús lo va a hacer porque te ama, porque tú eres su hijo, porque Él vino a dar su vida por ti, pero de pronto Él se va a demorar un poco, porque Jesús cuando recibió la noticia podía haber dado la palabra como lo hizo con el criado del centurión. Pudo haber dicho la palabra y Lázaro pudo haber sanado. Pero Jesús no dijo nada, y a veces pasa en nuestra vida que pasamos cosas, que pasamos adversidades y parece que Dios no obrara, parece que Jesús no nos oyera, parece que Jesús no nos respondiera, pero déjame decirte que Jesús siempre obra y Jesús siempre llega a tiempo a tu vida, pero Él lo único que está esperando es ver cómo tú activas tu fe, cuánto tú crees en Él. Si dudas o no dudas, como leía mi esposa al principio, nuestra fe tiene que ser probada. Si el oro, siendo perecedero, siendo un metal que de pronto se va a acabar, nuestra fe más preciosa tiene que permanecer, tiene que ser probada por fuego. Así que Jesús va a venir a nuestras vidas y va a venir a obrar en nuestras vidas, aunque nosotros creamos que Él no va a obrar, aunque nosotros pensemos de que Él no nos oye, ¿no? A veces nosotros tenemos oraciones que le decimos, Señor, obra ahora. Queremos que cuando oramos Jesús responda ya, Jesús venga ya en nuestro auxilio, y a veces Él se va a tomar un tiempo para ver cómo se está desarrollando nuestra fe, para ver cómo se desarrolla tu fe. Dios se va a tomar un tiempo para que su gloria sea manifestada en tu vida, pero Él no se ha olvidado de ti, aunque de pronto va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar como Marta o como María, diciéndole, Señor, yo sé, pero si hubieras venido antes, no hubiera pasado esto, no hubiera yo tenido el dolor, no hubiera tenido yo que lamentar la muerte de Lázaro. Y yo sé que todo lo que le pidas a Dios lo va a hacer, pero mi hermano lamentablemente ahora ya está muerto. ¿Qué puedo hacer por él?
Y Jesús le dice, va a resucitar, sí, en el día posterior. Y a veces nosotros decimos, sí, yo sé que en el día final, yo sé que cuando muera va a estar con el Señor, pero Dios va a hacer milagros. Si tú crees, si tú tienes fe, y una fe activa, una fe que se acciona, no solo una fe pasiva, no solamente decir, sí, yo creo en Dios, sino decir, sí, es cierto que creemos en la palabra del Señor, sino decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Aunque parezca que todo está acabado, aunque parezca que ya no hay esperanza. Y María pensaron que ya no había esperanza, que su hermano ya había muerto, pero después de 4 días, Jesús fue y hizo resucitar a Lázaro, cuando ya no había esperanza, o sea, para que nadie diga, wow, no, es que este se desmayó, esto, lo otro, no, se demoró 4 días, o sea, ya el cuerpo estaba descompuesto, ya no había opción a que haya una resurrección. Pero Lázaro fue resucitado y así va a ser resucitado tú de tus problemas, de tus dificultades. Yo no sé qué problemas, yo no sé qué dificultades estés pasando hoy, pero tal vez tú estás queriendo decir, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor, haz lo otro, y estás enviando mensajeros a Dios, ¿sí? Hey, ora tú por mí. Pero lo único que tú tienes que hacer es no solamente pedir que otros oren, que pueden hacerlo, y vamos a hacer esas oraciones, pero lo que tú tienes que hacer es activar tu fe, creer que Dios va a obrar. Tal vez va a demorar. Jesús se demoró 2 días, ¿sí? Y el día de camino, porque estaba a 30 kilómetros del lugar, llegó cuando ya Lázaro llevaba 4 días muerto, 4 días ya en el sepulcro. Pero llegó a traer resurrección, y así Jesús va a llegar a tu vida, va a llegar a la vida de tu familiar, va a llegar a la vida de tus seres queridos, va a llegar a tu vida matrimonial, va a llegar a tu vida financiera, va a llegar a diversas áreas de tu vida a traer resurrección si tú crees. Si tú crees en Él, aunque parezca que no hay esperanza, aunque parezca que todo se acabó, Dios siempre está dispuesto a ir por ti. Lo único que tú tienes que hacer es seguir creyendo que Él va a obrar en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es seguir creyendo que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar. No sé cuál sea tu posición ahora, no sé cuál sea el lugar en el cual tú te encuentres en estos momentos, pero déjame decirte que Dios está de tu lado, que Él ya oyó tu clamor, que Él va a ir por ti, Él va a ir y va a resucitar todo aquello que se haya muerto en tu vida, todo aquello que se haya muerto en tu familia. Si hay algún familiar que esté en una situación difícil, Dios va a ir y lo va a resucitar. No pierdas la esperanza, Dios está contigo. De pronto se va a demorar, y se va a demorar solo para ver qué vas a hacer tú. ¿Cómo vas a reaccionar tú frente a esa presión? Pero lo único que tú tienes que hacer es seguir creyendo que Él lo va a hacer. Él jamás te ha dejado, Él jamás te ha abandonado, y Él jamás te va a desamparar. Aunque a veces nosotros lo hacemos llorar porque no creemos, porque creemos que Él no tiene el poder de resucitar a los muertos, creemos que Él no tiene el poder de sanar nuestro matrimonio, creemos que Él no tiene el poder de sacarnos de la bancarrota, pero Dios tiene el poder de volvernos al lugar donde Él ha dicho que va a hacer que estemos. Aunque parezca hoy que todo se ha acabado, aunque parezca hoy que ya no hay futuro, Dios dice que sí hay un futuro para tu vida, hay una esperanza para tu vida. Si tú crees en Él, si tú crees en su palabra, aunque esté muerto, Él va a venir a tu vida. Así como se demoró con Lázaro, Él de pronto se puede demorar un poco, solo para que tu fe sea probada. Pero ten esperanza, que Cristo jamás te va a abandonar, que Cristo jamás te va a dejar, que Cristo jamás se va a olvidar de ti. Él no te va a abandonar. Tú cree en Él, Él va a obrar en tu vida. Pero no trates de decirle, Señor, si es que tú haces esto, yo hago esto. Porque muchas veces nosotros nos hemos comprometido con Dios. Hemos dicho, vamos a hacer esto a Dios. Le hemos prometido algo a Dios y no lo hemos cumplido. Mejor es decirle, Señor, yo espero en ti. Yo confío en ti. Yo creo que tú en tu infinito amor vas a obrar en mi favor.
Porque Él te ama tanto que va a obrar en tu favor. Yo creo o pienso que Jesús se demoró 2 días más porque le dijeron el discípulo, tu amigo a quien amas. Y Él sintió como que era una coacción de pronto. Dijo, uy, no. Porque Él pudo haber mandado la palabra. Él pudo haber mandado la palabra a tu vida, pero a veces Él espera un tiempo para ver tu fe. Para ver cómo tu fe crece. Para ver si tu fe mengua o tu fe crece. A veces te permite pasar por dificultades, te permite pasar por valles difíciles, te permite pasar por diversas tribulaciones, por diversas adversidades en la vida, solo para ver si tú no apartas la mirada de Él. Porque hay momentos difíciles en nuestra vida donde nosotros decimos, bueno, si Dios no me responde, miro para el costado. Y Dios dice, no, Él no quiere que tú mires para el costado, Él quiere que tú sigas mirándolo de frente. Amén, aleluya. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios siempre está contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado y Él no lo va a hacer. Él está contigo. No te dejará, no te abandonará, ni te desamparará. No duerme aquel que guarda a Israel y no duerme aquel que cuida tu vida y tu alma. Recuerda, Él siempre está contigo. ¿Sí? Y si tú de pronto te has apartado, de pronto has dejado de creer en Él, Él lo único que dice es, yo quiero volver a tu vida para resucitar aquello que está muerto en ti. Quiero que repitas esta oración conmigo. Padre, te pido perdón en esta tarde, en este día, en esta noche, en esta mañana. No sé en qué momento estés viendo este video, pero dile, Señor, te pido perdón. Te he fallado. Padre, he dejado que las dificultades, que las adversidades hagan morir mi fe. Perdóname, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy, Padre amado, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo creo que todo sueño muerto en mi vida va a resucitar. Yo creo que todo aquello que no ha estado funcionando de una manera correcta en mi vida va a volver a funcionar. Padre, te pido perdón. Te acepto como mi único suficiente Salvador. Espíritu Santo, ven, mora en mi vida. Ayúdame a vivir en temor a ti. Ayúdame a vivir teniendo un temor reverente, amándote a ti, oh Padre amado. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo amado. Amén, amén, amén. Si has hecho esta oración conmigo, permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Toca sus vidas, toca sus corazones, Padre. Padre amado, que como adoramos al principio, que cada uno de ellos pueda subir a tu monte, Padre amado. Pueda subir delante de tu presencia, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones. Si ha habido alguno que se ha sentido desahuciado, que se ha sentido, Padre amado, morir, que ha sentido, Padre amado, que todo en ellos, Señor, se está terminando, que todo en ellos, oh Padre amado, se está acabando, Padre bendito, seas tú ahora trayendo nueva vida, sé tú resucitando todos esos sueños, sé tú resucitando todo aquello, Señor, que ha estado dejando de ser. Tu gloria descienda en ellos. Ahora, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, llénalos con tu amor, llénalos con tu bondad, llénalos con tu gracia. Haz que ellos tengan una fe activa, Padre amado, una fe activa, una fe, oh Padre amado, activa, no una fe muerta, no una fe, Padre amado, dormida, sino una fe que acciona, una fe que hace, una fe que actúa, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, Padre amado, si hay alguno pasando adversidad, si hay alguno pasando alguna dificultad, ahora ellos sean sanados,
ellos sean restaurados en el poderoso nombre de Jesús. Tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos, Padre amado. Ahora, ningún enfermo, ningún infectado, Padre, todo cáncer, todo coronavirus, toda diabetes, toda gastritis, Señor, toda úlcera, Padre amado, ahora se va. Ahora, todas varices, Señor, toda pulmonía, toda fibrosis pulmonar, ahora se quiebra, ahora se rompe, ahora son sanos, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, porque este es el tiempo donde tú estás llegando a cada vida, estás llegando a cada casa, estás llegando sobre cada uno de ellos, oh Padre amado. Ahora todo útero, todo ovario sea sanado, Padre amado, ahora en el nombre de Jesús. Todo corazón, Señor, que tenga arritmias cardíacas sean ahora sanados en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté enfermo ahora, Padre, ahí donde están, seas tú ministrando, no nosotros, seas tú tocándolos, no nosotros. Obra, Padre, sánalos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, oh Padre. Te amamos, te alabamos, te adoramos. Toca cada vida, llénalos con tu presencia. Bendice, Señor, a todo aquel que se haya tomado el tiempo de ver este video completo. Llénalos con tu gracia, llénalos con tu presencia. Ahí donde están, ahí donde están, ahí donde están. Obra en sus vidas, obra en sus vidas, Señor. Ahora, Padre, sueños resucitados, propósitos resucitados, ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno. ¿Sí? Si tienes algún testimonio que contarnos, si tienes algo que decirnos, haz tu comentario que nosotros estamos leyendo. Dios te bendiga.